En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con las postrimerías. Estamos viendo el tema del infierno. En este video nos vamos a apoyar sobre un libro que editó el padre José Antonio Fortea, titulado Las leyes del infierno. Es un sacerdote español que ha escrito varios libros sobre este tema. Y vamos a empezar diciendo algo que a mí me llamó mucho la atención y que el padre Fortea lo dice así. Dice: lo miremos como lo miremos, la voluntad santísima está involucrada en el infierno. Y pues hay que como dijéramos, ver cuáles son las acepciones de esa palabra involucrar. Y bueno, buscando en el diccionario encontramos dos, ¿no? Que es en sí ella misma, ¿no? Abarcar, ¿no? Incluir. Ahora, nos dice el padre Fortea que el infierno abarca e incluye a Dios. Y en esa primera acepción, ¿verdad? Pues donde nos dice que el infierno abarca a Dios, pues nos da a entender que todo esto de alguna manera gravita, pudiéramos decirlo así, con una palabra así, para que lo entendamos, entendemos, gravita de una manera así, machaconamente, ¿sí? No sé si entendamos esa palabra, pero sí es cuando machacamos algo, ¿no? Dice, machaconamente sobre esta verdad, ¿sí? El conjunto unitario que forma el infierno, o tártaro, como le queramos llamar, incluye de alguna manera a Dios. O sea, no se puede soslayar esto, según lo que nos dice aquí el padre Fortea. Dice, ese tártaro o infierno es impensable sin Dios. Una descripción comprensiva del infierno jamás puede acabar en el infierno en sí mismo. Siempre todo está, por decirlo así, bajo la mirada de Dios. Por eso nos dice que la santidad de Dios recorre el infierno. Ahora sí, como decimos nosotros, le guste a quien le guste, ¿sí? Por eso dice, lo quieran reconocer o no sus moradores, los que están ahí. Dice, también en el Hades, infierno, se cumple este versículo bíblico. Y el hálito de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, capítulo 1, verso 2. Todo está en Dios, todo está plenamente en Dios, porque nada tiene existencia fuera de Dios. Lo que afirma la teología católica es que nada existe sin la intervención directa, inmediata, constante de Dios. Nada existe fuera de Dios, es decir, nada fuera de su voluntad. Nada sin que Él lo sostenga. Y por eso Él dice, lo miremos como lo miremos, ¿sí? La voluntad santísima está involucrada en el infierno. Y en la segunda acepción de involucrar, significa también ingerir. Y fíjense, nada más extraño a la maldad infernal pues que la bondad divina, ¿sí? Y nada más alejado de Dios que el monstruo del abismo que es Satán. ¿Eso qué nos quiere decir? Que Dios tiene una injerencia en la vida de Satanás, lo quiera o no lo quiera. Y una de las pruebas, pudiéramos decir, más claras que tenemos
son los exorcismos que hacía el padre Gabriel Amor. Si ustedes pueden bajar algún video de esos exorcismos y se van a dar cuenta, ¿verdad?, cómo el demonio obedece al exorcista, al sacerdote que está haciendo el exorcismo lo obedece. Cuando le pregunta su nombre, le da su nombre. Cuando le hace alguna pregunta, pues pudiéramos decir, así directa de algo que quiera saber, él se lo dice. Y fíjense, es curioso, aquí hay algo curioso que ojalá bajaran esos videos para que se den cuenta cómo los exorcismos hechos por sacerdotes católicos, el diablo obedece. O sea que si hay una injerencia del poder de Dios. Hay un video donde el sacerdote le está dando el Santísimo Sacramento del altar a un poseso, y el diablo tiene que salir del poseso, ¿sí? Y les digo que esto es curioso porque pues también ha habido hermanos protestantes que han querido hacer estos tipos de exorcismos, y es increíble de veras, y aquí pues cuidado, ¿no? Porque el diablo no los obedece. El diablo se ríe de los pastores protestantes, y ya no les quiero decir más, solamente eso, ¿no? Se ríe de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ese pastor protestante no tiene ningún poder. En cambio, el sacerdote sí tiene el poder que le ha concedido nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta cómo Dios tiene poder, ¿sí? Tiene poder aún en el mismo infierno. Por eso dice, el infierno está involucrado en Dios y Dios se involucra en el infierno. Las dos acepciones del verbo se cumplen en la relación entre estas dos realidades. A ver, dice, no podemos dejar de mencionar que el versículo anterior al mencionado del Génesis sobre el hálito de Dios, donde se afirma que la tierra era un vacío confuso y que las tinieblas cubrían la faz del abismo. Génesis capítulo 1, verso 1. Y aquí nos damos cuenta de que esos dos elementos cósmicos, es decir, el cosmos material, ¿sí?, son expresión de otros dos elementos del infierno. Uno de ellos es el vacío de los que no tienen a Dios, ¿sí? Vacío que llena de confusión, y la paz, podríamos decir, la cara del abismo, su profundidad, ¿sí? Entendamos esas expresiones como que Dios recorre, ¿sí?, la entera extensión de ese lugar profundo. Y en una segunda interpretación podemos afirmar que el rostro del abismo, ¿sí?, que el rostro de ese lugar de dolor, pues es Satanás. Él pone un rostro concreto a ese lugar de desolación. Ahora miren, imaginemos un poquito para entender esto. En el seno de Dios Padre Dios, ¿sí?, el gestado angélico rebelde, futuro diablo, ¿sí?, el gestado angélico rebelde, futuro diablo, se sintió como en un feto incompleto, dice el padre Portea, ¿sí? Se sintió aprisionado en una cárcel de carne hasta que saliera del vientre. Y fíjense, es curioso, ¿no? Pero el hombre rebelde, terco, necio, no le gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué? Pues porque no puede pecar. Hay quienes dicen que no son felices. No son felices en la iglesia, que no son felices cerca de un sacerdote, que no son felices cerca de Dios. Y yo en una ocasión, la verdad, sí despertó mi curiosidad, y yo a una de esas personas le preguntaba, le digo, oye, ¿por qué dices que no eres feliz? Y lo digo con todo respeto, pero era una señora la que nos dijo. Nos dijo porque, pues habíamos otras personas ahí. Nos dijo ella, dice, es que ustedes en la iglesia prohíben todo lo más sabroso, prohíben todo lo que más le gusta al ser humano. Y
Y bueno, ya no le quise preguntar más, ¿no? Pero imagínense ustedes a qué se estaba refiriendo esa persona. Y bueno, fíjense, se los comento porque leyendo a los grandes místicos, pues yo le digo gran maestro, San Agustín de Hipona, fíjense lo que él decía respecto a esto. Decía San Agustín de Hipona: si fuéramos inmortales y viviéramos en una continua fiesta de placeres carnales, sin temor de perderlos, ¿acaso no seríamos eternamente felices? Pues por eso muchos no quieren estar cerca de Dios, porque ellos piensan que estando en una eternidad de placeres, pues van a ser eternamente felices. Dice San Agustín, y eso lo pensaba él, quiero decirles, eso lo pensaba él antes de su conversión. Dice, ¿qué otra cosa podríamos buscar? Dice, la locura del hombre. Y fíjense lo que nos decía San Agustín. Dice, ignoraba yo que pensar de ese modo era mi mayor miseria, era mi mayor desgracia. Estaba ciego, sordo y hundido en mi porquería. No podía concebir la luz de la honestidad y la belleza de Dios, que no se ven con el ojo carnal, sino con la mirada interior del Espíritu Santo. Pero pregúntense, ¿qué Espíritu Santo puede tener un borracho, un alcohólico, un drogadicto? ¿Sí? Pues ninguno. Por eso las cosas las ve a su manera y siente que él es feliz o piensa que él es feliz, ¿sí? Y se engaña, ¿no? Se engaña. Yo otro día les decía, ¿no? Que vivimos engañados. Y esto lo leí en un himno. Dice un himno, dice de los que se leen en la liturgia, dice un himno, vivimos engañados porque la belleza marchita. Y esos placeres que a veces sentimos que son buenos, que son hermosos, que nos llenan, pues es una falsedad, es algo que acaba pronto, termina pronto, ¿sí? Ahora pensemos, fíjense, dice, el diablo se sentía informe allí, del lugar donde estábamos hablando ahorita, el diablo se sentía informe, incompleto, hasta que obtuviera su verdadera forma a través de la autonomía, la cual la lograría a través de su propia metamorfosis. O sea, él quería ser libre, él sentía que Dios le estorbaba, ¿sí? Y les decía, es algo que también es muy propio del hombre. El hombre quiere vivir sin Dios, sin religión, y díganme si no, ¿no? Por ahí lo decía aquel señor, ¿no? Carlos Marx, decía él, la religión es el opio de los pueblos. ¿Pero por qué decía él eso? ¿Sí? Porque aquella persona que vive bajo la obediencia del Evangelio, bajo la obediencia de Dios, pues no puede actuar definitivamente de una manera libertina. Por eso, la salida plena, ¿sí? Hablamos aquí del diablo, la salida plena no la lograría hasta que completase esa transformación, la que consideraba su plena forma. La metamorfosis se consumaría cuando lograse vencer todas las remoras. Es una palabra que a veces no entendemos. ¿Qué quiere decir remora? Remora es un obstáculo inmaterial que impide o dificulta un proceso, un proyecto, una acción. O sea, el diablo quería darle rienda suelta. ¿A qué? ¿Quién sabe? Porque yo creo que ni él mismo sabía en ese momento que el hombre hoy sí ya tiene conocimiento de lo que él quiere hacer, ¿no? De lo que se quiere su mente. Pero él no tenía esa conciencia. Dice, algo necesario para completar ese proceso de desligamiento que él tenía con Dios, podríamos decir, esa prisión en la que se encontraba, que no era de carne, sino era una prisión, podríamos decirlo, así como, pues, dice aquí el padre Porteano, era una prisión, pero de su ser, ¿sí?
de no ser lo que él quería ser. Por eso, salir del Dios Madre, Padre Dios, era la libertad, pero yo creo que si se hubiera preguntado, ¿pero a dónde salir fuera de Dios? ¿A dónde vas fuera de Dios? ¿Sí? ¿Acaso hay un afuera salido de Dios? Pues yo creo que esa pregunta se la hubiera hecho Lucifer y todos los suyos, ¿no? Como cuando todos, hay una anécdota en el Evangelio, ¿no? Donde abandonan al Señor cuando Él les habla de comer su cuerpo y comer su sangre, ¿no? Los judíos se escandalizan, ¿no? Y hasta los mismos apóstoles, pero pues ahora sí, nomás se quedaron viendo, ¿no? Y el único buenazo, pues es Pedro, ¿no? Pedro apóstol, ¿no? Él se aventó y cuando el Señor le dice, ¿no? ¿Ustedes también me quieren abandonar? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Por eso les digo que si este diablo, este demonio, se hubiera puesto a pensar eso, pues yo creo que no hubiera dado ese paso. Pero bueno, ahora fíjense, vamos a ver otra cosa que también es muy importante, algo que a veces muy poco se nos habla, la inhabitación divina. ¿Qué es eso? Pues es una acción propia del Espíritu Santo o de la misma Santísima Trinidad en el alma de una persona justa o de una persona que está limpia de pecado, ¿sí? Podríamos decir que es la morada propia de los bienaventurados, ¿sí? Es solo un modo de estar en esa voluntad y en ese conocimiento de Dios. Podríamos decir también que de hecho vivir en el infierno o en el cielo son dos maneras distintas de existir, son dos maneras distintas de vivir. Evidentemente, sí hay una gran diferencia, no podemos decir que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Evidentemente, y podríamos poner un ejemplo, vivir, por ejemplo, un pobre que pasa sus días sin esperanza, en la más terrible miseria, y un ejemplo, otro, ¿no? Un multimillonario que mora en su palacio con todas las comodidades habidas y por haber. Podríamos decir que tanto el pobre como el rico viven, ¿sí? Pero de una manera muy, muy distinta. El pobre pasa hambre y se alimenta de las sobras que encuentra en los cubos de basura, duerme entre cartones en el frío de la noche, se baña pues allá cada verano, ¿no? Vive solo, maloliente, enfermo, sin nadie que le acompañe. O sea, vive en desgracia, ¿sí? Esa es una forma de vivir que nosotros de alguna manera sí conocemos, ¿no? ¿Sí? Mientras que el rico vive en un palacio rodeado de obras de arte, se alimenta de manjares, de langosta, de pescado, está acompañado por su esposa, una esposa hermosa que le quiere, que lo ama, pasa sus días rodeado de amor, de su mujer, de sus hijos. Ambos, fíjense, ambos, este pobre y este rico, viven, pero sus vidas son muy distintas. De modo parecido, esto sucede en el infierno y en el cielo. Y pues hay cada quien que decida a dónde ir, ¿no? Creo que con esto ya vamos teniendo una idea más clara de lo que es el infierno. ¿De que hay vida en el infierno? Sí, sí hay vida, ¿sí? ¿Hay vida en el cielo? Claro, ¿sí? Pero son vidas muy diversas, muy distintas. Las tinieblas exteriores en las que viven los réprobos, los condenados, son tinieblas internas, son tinieblas de abatimiento, son tinieblas de autodestrucción. Estrictamente hablando, ¿sí? Nada está fuera de la luz de Dios, nada está fuera de su conocimiento, ni fuera del alcance de su constante poder. El poder divino es igual de grande en el cielo como en el infierno, ¿sí? Pero su voluntad, fíjense, pero su voluntad se lleva a cabo en un lugar y en otro, aunque su santa y perfecta voluntad sea
sea y se respete, o sea, Él respeta la voluntad de sus hijos caídos, ¿sí? O sea, Él respeta la voluntad de sus hijos caídos. Los está viendo sufrir en el infierno, ¿sí? Pero Él respeta su voluntad. Ellos lo quisieron. Ellos decidieron llegar a ese lugar. El amor de Dios se otorga tanto de un modo personal como global. La inhabitación divina, que decíamos, no es un lugar, ¿sí? Sino es algo de lo que el sujeto goza o carece. ¿Lo puede tener? Claro, lo puede tener. Y hoy nos damos cuenta que lo tenemos a la mano. Yo por eso les he dicho varias veces, la salvación la tenemos en charola de plata. ¿Qué nos cuesta llegar a tener esa inhabitación divina? Confesarnos, arrodillarnos, buscar a Dios, que haya un cambio en nuestra vida, una conversión. Tenemos que dar ese primer paso. Si no, nosotros mismos, el día de mañana, pues vamos a carecer de esa inhabitación divina, de esa gracia de Dios. Y entonces vamos a estar condenados a ese mundo de tristeza, de dolor, del cual ya habíamos hablado un poquito sobre las penas de daño y penas de sentido. Ahora, los bienaventurados no están físicamente, podríamos decir, más adentro de Dios, porque el Altísimo carece de partes, sino que los habitantes del cielo gozan de Dios de otro modo, muy distinto definitivamente respecto al de los condenados, ¿sí? Pero sí que es cierto, esto también es muy cierto, pero sí que es cierto que esa sociedad de personas en tinieblas debe estar separada de la sociedad de los habitantes del cielo. ¿Para qué? Pues para que no hagan daño, ¿sí? Si ustedes se acuerdan cuando les leí la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico Pulón le decía a Abraham, padre Abraham, dile a Lázaro que venga y me moje mi lengua con la punta de su dedo. ¿Qué le dijo el padre Abraham? Le dijo, aquí hay un abismo entre ustedes y nosotros, hay un abismo muy grande, que ni ustedes pueden pasar para acá, ni nosotros podemos pasar para allá, ¿sí? Hay un abismo enorme. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues aquí nos explica el padre Portea, porque Dios tiene que evitar que esas almas de los condenados sigan haciendo daño. Fíjense, de veras, esto, pues yo siento que es triste, ¿no? Pero esa es la realidad. Bueno, la realidad a la cual podemos llegar. Porque hoy todavía, yo se los he dicho varias veces, todavía estamos a tiempo. Todavía podemos cambiar esa historia, ese final, ¿no? Que todavía apenas está por escribirse. Fíjense, Dios ahora no quiere otra cosa, ¿sí?, que el bien de cada uno de sus hijos, ¿sí?, se encuentren en el estado en que se encuentren, ¿sí? La acción divina respecto a ese hijo es perfecta. En sí misma, esa acción divina es plena, puesto que Dios todo lo hace perfecto. La deficiencia de quién viene, el error de quién viene, de parte del sujeto creado, del condenado, que no quiso. Él no quiso adorar a Dios. Fue lo mismo, lo vamos a ver más adelantito, fue lo mismo de lo que adoleció el diablo. El diablo, sin ser Dios, fíjense nada más, el diablo sin ser Dios, no quiso adorar a Dios. Jesucristo el Señor, siendo Dios, Él sí adoró a Dios, ¿sí? Y nos lo enseñó varias veces, ¿no? Cómo hacía adoración, cómo se hincaba, cómo oraba. Y de veras, es que yo a veces digo, estamos muy ciegos, de veras, tristemente, ¿no? Estamos muy ciegos, muy sordos. Nosotros no somos dioses. El hombre no es Dios, somos criaturas. Fuimos formados de la nada. Dice San Faustina Kowalska
en su libro de la misericordia, ¿no? El hombre fue formado de la nada, no somos dioses, somos criaturas. Y a muchos les pasa lo mismo que a Satanás. No quieren adorar a Dios, no se quieren hincar, no se quieren postrar. Por eso Carlos Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, porque según el ser humano iba a perder tiempo a los templos. Ay, Dios mío, de veras, qué mal nos han hecho esas culturas, esos pensamientos, y lo digo con respeto, solamente pues para que tengamos una idea más clara de muchas veces por qué llegamos a caer. Otro que influyó muchísimo fue Sigmund Freud, ¿no? Pero pues más adelante vamos a tocar esos temas. ¿Por qué el hombre, y si oye feo así compararlo, ¿no? Como Satanás no quiere adorar a Dios, ¿sí? Fíjense, se ha dejado influir mucho por esos pensamientos, ¿no? De personas como esos que les mencionaba, ¿no? Pero el error no es de Dios, definitivamente, porque Dios es perfecto. Él no tiene errores. El error de quién es, la deficiencia de quién es, de nosotros, de la criatura, ¿sí? Del que no es Dios, como el diablo no es Dios. Fue un ángel de luz, muy bello, una criatura, ¿sí? Un ángel, ¿sí? Pero no quiso adorar a Dios. Cuando se le dijo que tenía que adorar a Dios, él no quiso, no lo aceptó, por eso se rebeló. Y a veces, desgraciadamente, el hombre, fíjense de veras, y espero no equivocarme, pero yo así lo entiendo, ¿no? El hombre se llega a condenar no tanto porque fue borracho, no tanto porque fue adúltero, no tanto porque robó, inclusive me atrevo a decir porque mató. Se llega a condenar por no querer adorar a Dios. Porque el que adora a Dios va a pedir perdón, ¿sí? Y nos lo decía el Papa Francisco hace algún tiempo, nos decía el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar al hombre. Cada vez que nosotros nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Tristemente, muchos hombres sí se cansan de pedir perdón. Y algunos definitivamente, pues a lo mejor se oiga muy grotesco, pero así es, muchos definitivamente nunca piden perdón, ¿sí? Y ese va a ser el pecado de su condenación, no querer adorar a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? No adorar a Dios. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hay hombres que no adoran a Dios? Por su soberbia, ¿sí? Y hemos tenido también muchos testimonios a través de la historia, ¿no? Entre los romanos, ¿verdad? Emperadores romanos que se han sentido dioses, ¿sí? Y hoy también los tenemos, ¿no? Personas que están llenas de poder, llenas de riqueza, quieren manipular el mundo y se sienten dioses. Y decía por ahí una vez alguien, yo les digo un borrachito, ¿no? Pero sí, bueno, sí era borrachito, ¿no? Decía él, de veras así como un chiste, ¿no? Pero bueno, ya me vino a la mente y se los digo. Decía él, ¿cuándo ustedes han visto que una tamalera se lleve con otra tamalera, ¿no? Y de verdad, a mí me causó mucha risa, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? ¿Sí? Cada tamalera tiene su puesto de tamales en su esquina y no le habla a la otra, ¿no? Y por eso es que el hombre, cuando se siente Dios, pues cómo va a querer tener injerencia de Dios en su vida, ¿no? No lo va a buscar, no lo va a adorar. De veras, qué triste, ¿no? Pero yo creo que sí lo entendemos, ¿no? Y bueno, íbamos a tocar otro tema también muy bonito, pero yo creo que lo dejamos pendiente, es de lo mismo, pero se titula, nomás les voy a dar el título para que a ver si se quedan picados y en el próximo video, pues ahí estemos todos, ¿no? Se titula El hijo pródigo que nunca regresará. Fíjense nada más. El hijo pródigo que nunca regresará. Se los dejo de tarea. Chequen. ¿Quién es el hijo pródigo que nunca va a regresar a la casa del Padre? Nosotros somos esos hijos pródigos, pero que sí
podemos y debemos de regresar a la casa de nuestro Padre Dios. Él nos ha enseñado el camino, la verdad y la vida para regresar a esa casa donde un día salimos. Un día salimos de las manos de Dios. Y hoy Él nos ha enseñado el camino para regresar a la casa de nuestro Papá Dios. Pues que Dios nos bendiga, que la Virgen Santísima María de Guadalupe, que es nuestra Madre, que es nuestra Reina, y que créanme, le tiene un miedo Satanás como no se imaginan, ¿no? Ella nos guíe, nos ayude. ¿Y saben cómo nos va a ayudar? Miren con qué nos va a ayudar, ¿sí? Cómo nos quiere Mamá Linda de Guadalupe. ¿Cómo nos quiere? Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.